Hola a todos. Es un placer muy grande para mí participar en la sexta edición del Perú Venture Capital Conference. Comenzamos con el último día del evento, que estará enfocado en startups. Mi nombre es Mayra Soto, Product Strategy Lead en Stanley X, y hoy los acompañaré en el panel Talento Peruano Creando Compañías Tecnológicas Globales. Nos acompañan Luis Arbolú de Certica y Jorge Escobedo de Drop. Antes de iniciar con la conversación, agradeceré que todos nos presentemos. Voy a comenzar por mí. Como mencionaba, actualmente formo parte del equipo de Stanley X, la cual es la división de innovación de Stanley Black & Decker. En mi actual rol me enfoco en identificar oportunidades de inversión o nuevas líneas de negocio alineadas a la estrategia de Stanley. Previo a Stanley, me desarrollé como jefe de producto en HoloBuilder, un startup enfocado en el control de avance de proyectos de construcción. Y asimismo, al inicio de mi carrera, trabajé en diferentes proyectos de construcción en el Perú. Seguimos con Luis Arbolú. Dale. Gracias, Mayra. Mi nombre es Luis Daniel Arbolú. Soy uno de los fundadores de Certica y también soy inversionista, siendo uno de los socios del fondo Salcantay. Mi experiencia emprendiendo, en verdad, ha sido ambos en Perú y en Estados Unidos. Soy uno de los fundadores de Hattery, que fue una empresa que se fundó en 2011 y que Google compró en 2013. Y también Certica se fundó en Perú, pero al mismo tiempo se lanzó en Perú, Colombia, Ecuador, México en 2016. Y ahora es la plataforma de cloud más grande de toda Latinoamérica, trabajando bien cerca con compañías como Google y Salesforce y con clientes globales y locales y gobierno también. Dale. Hola con todos, yo soy Jorge Escobedo. Actualmente soy VP de Ingeniería, de Engineering en Drop, que es una empresa, una startup canadiense en la que estamos desarrollando un aplicativo que le ayuda a nuestros usuarios a acumular puntos haciendo distintas cosas en el app, y pueden, una vez que tengan suficiente de esos puntos en Drop, pueden intercambiarlos por gift cards. En mi rol actual soy responsable por liderar los equipos de ingeniería, de software engineering y de data science, data engineering en Drop. Previamente fui head de data y machine learning en Drop también, y me uní a Drop en el a principios del 2019, después que Drop adquirió una startup que un amigo mío y yo empezamos aquí en Toronto, yo vivo en Toronto, llamada Canopy Labs, y esa fue una startup por la que fuimos parte de Y Combinator en el verano del 2012. Trabajamos en ella 6 años y después Drop nos adquirió. Y antes de todo esto, supongo meterme en el mundo del emprendimiento y de tecnología, estudié física, soy físico por formación. Genial, muchas gracias por las presentaciones. Ahora sí pasamos a las preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo fue la experiencia de emprender en un país extranjero? Y si tal vez podrían compartir algunos de los beneficios o desafíos en particular que tuvieron que enfrentar. Dale, si quieres empiezo yo. Cuando fundé Hattery en 2011, en verdad soy peruano, nací, crecí en el Perú, pero yo vine a estudiar a Estados Unidos. Entonces, toda mi carrera, pasando por ingeniería, por Google, por Booz Allen, la había hecho acá. Entonces, era como mi cofundador era americano, mi otro cofundador también era americano. Entonces, fue una experiencia ultra fácil. No era un emprendedor peruano, un emprendedor que, como se dice acá, just happens to be from Perú, ¿no? Entonces, fue una experiencia súper fácil. En cuestión de dónde estaba yo, no estaba saliendo de Google con 2 ex-Googlers también como cofundadores, así que fue algo relativamente rápido conseguir financiamiento. Trabajamos muy cerca con el mismo Google, que fue nuestro primer cliente, LinkedIn, Grupo Apolo. Entonces, en verdad funcionó súper rápido. En mi segunda experiencia como emprendedor, yo cuando fui uno de los fundadores de Certica,
salió en Perú, es decir, los fundadores somos en Perú, Colombia y México al mismo tiempo. Y eso fue una experiencia totalmente distinta en cuestión de el financiamiento toma mucho más tiempo, los inversionistas son menos, es un mercado más chico también, entonces no hay como que tanta opcionalidad en que, bueno, si este emprendedor o si este inversionista no está yendo bien, voy con otro, entonces tienes que ser mucho más diligente. Y otra experiencia también emprendiendo en Estados Unidos, diferencia de que acá en Latinoamérica, es que la parte de contratar. Hay muchísima gente, sobre todo en Silicon Valley, que viene del mundo de startups, ha trabajado siempre en startups, conoce cómo funciona, entonces la conversación acerca de temas como stock options, de temas como responsabilidad y ritmo de trabajo en un startup es mucho más fácil que en unas compañías mucho más, digamos, en Latinoamérica, donde la gente no entiende cómo funciona stock option, cuál es el beneficio y no es algo que están tan acostumbrados a negociar. Esa visión de los stock options, ¿consideras que es específicamente relativo al área de Silicon Valley o también trabajaste con otras personas en otras áreas de Estados Unidos donde no estaban familiarizados con el tema de stock options? Bueno, si la gente viene en el mundo, está trabajando en el mundo de startups, sea en Miami, Austin o Silicon Valley, lo va a conocer o por lo menos va a estar más expuesta. En cambio, en Latinoamérica a veces no se entiende o piensa que, por ejemplo, tiene que ser 30%, entonces no hay tanta literatura. Es decir, en Estados Unidos no es que la gente sea distinta o sepa más, sino ha habido mucho más exposición a estos temas, se discute más, se lee más, entonces la gente conoce al momento de esa conversación. Y para ti, Jorge, ¿cuál ha sido tu experiencia con el emprendimiento? Sí, por mi lado, en realidad terminé cofundando el startup de la que hablé hace unos minutos, Canopy Labs, en el 2012, básicamente por suerte. Porque yo estaba haciendo un doctorado en física teórica aquí en Canadá y más o menos un año antes de terminar el doctorado ya había decidido que lo iba a terminar, pero que después quería buscar hacer algo fuera del mundo académico. Y estaba explorando mis opciones. Las dos que tenía en mente eran hacer management consulting o ir al mundo financiero, que eran las dos opciones hasta ahora. Es más, son dos opciones bastante populares para gente que hace doctorados en física, matemáticas, ciencias puras. Y por suerte, un amigo mío que había también terminado el doctorado donde estaba yo estudiando, me presentó a un amigo suyo que estaba buscando a un cofundador técnico para trabajar en una startup que había empezado así un mes después de haber dejado su trabajo en McKinsey. Entonces me contó sobre esa idea, me pareció más interesante que trabajar para... La idea de tratar de crear una empresa y hacerla crecer me pareció más interesante que ir a trabajar para una empresa ya establecida. Entonces me animé sin saber nada en realidad del mundo de startups o del mundo de empresas tech. Siempre había programado porque siempre me ha gustado programar, pero no estaba metido en el mundo de startups. Entonces lo mío fue, como te digo, por bastante suerte. Pero fue evidente, sobre todo cuando pasamos por Y Combinator, los 3 meses que pasamos en Mountain View, como que el bicho del emprendimiento me agarró, me picó y ahora sospecho, si bien ahora no estoy trabajando en una empresa que yo empecé, no tengo duda de que en los años que vienen voy a querer empezar a otra empresa. En cuanto a cuáles son, si tuve dificultades o si creo que tendría dificultades al querer hacer eso aquí en Toronto, supongo que el tener ya establecido una red de contactos aquí en la industria tech, sospecho haría el proceso un poco más sencillo que si estuviese viniendo de Perú sin conocer a nadie, pero no lo he hecho todavía, salvo por el fundraising que hicimos para Canopy Labs, así que no, eso es lo que puedo contarte basado en mi experiencia hasta el momento. Genial, sí, como Luis mencionaba, a veces uno de los
de los retos más grandes es el tamaño del mercado y el tamaño de la disposición de capital de los inversionistas en Latinoamérica. Eh, y tal vez esa es una oportunidad que uno encuentra cuando está en el extranjero. Entonces, por ese lado va la siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron las oportunidades que encontraron en este otro país que no hay en el Perú para poder Ujú, empezar un emprendimiento? ujú. Las dos que se me vienen a la mente son probablemente obvias, pero las diré. De todas maneras, uno es acceso a capital, como dices tú. Eh, y en el caso de Canadá, no solamente es acceso a capital privado, pero también acceso a capital público. Y a lo que me refiero con eso es que, por ejemplo, el gobierno canadiense tiene programas de incentivos tributarios para gente o para empresas pequeñas, para startups. Y, por ejemplo, hay un programa que se llama Shred, que cubre hasta que básicamente te da dinero al final de cada año para cubrir parte del trabajo que tu empresa ha hecho relacionado a Research and Development. Y mucho del trabajo que hacen esas empresas, startups de tecnología, con trabajos en data, en software engineering, infrastructure y cosas así, califican para eso. Ese es uno, el acceso a capital. Y dos, el acceso al talento. Hay mucha, no tanto como en Silicon Valley todavía, pero hay mucha gente en Toronto y en áreas alrededor de Toronto, por ejemplo, en Kitchener, Waterloo, hay una universidad muy buena en Waterloo para software engineering y cosas así, que tienen interés y sobre todo experiencia fundando y haciendo crecer startups. Entonces, tener acceso a ese tipo de talento, no solamente como para contratarlos, para que sean parte de tu equipo y te ayuden a hacer crecer la empresa, sino también como para tener gente con la que puedas conversar cuando tengas algún tipo de dificultad a medida que vas haciendo crecer tu empresa, es súper, súper útil. Tener una red de mentores, por ejemplo, en mi caso, o un grupo de gente a la que sé que le puedo enviar un email cuando tengo preguntas relacionadas a mi rol y sé que ellos tienen la experiencia, eso es súper, súper útil. Claro, eso es muy interesante, sobre todo la parte de incentivos económicos por parte del gobierno para que haya un respaldo en caso las cosas no funcionen, que suele pasar en el startups. Luis, ¿tú has notado esa diferencia en cuanto a las oportunidades que existen en otros países en el extranjero versus las oportunidades que hay creando la empresa desde Perú? Mira, yo creo que es un poco, y lo veo mucho sobre todo de ahora mi rol, que es mayormente en inversiones o temas con otras compañías, en estratégicas, etcétera, es distinto. No sé si digamos más o menos. Por ejemplo, usando un caso como en fintech, ¿no? Si uno está lanzando, por decir, una fintech en Estados Unidos, estás compitiendo contra, que no lo tengo ahorita, pero docenas de ofertas de crédito, ¿no? Entonces, si uno ha vivido en Estados Unidos o está acá, te llueven ofertas de crédito, tarjetas de crédito, préstamos. Entonces, hay muchísima competencia. En cambio, estás haciendo una fintech por decir, Perú. La oportunidad yo creo que es mucho mayor. Estás compitiendo contra un mercado en el que más del 70% de la población no está adecuadamente bancarizada. Aquí estás compitiendo contra las 20 otras fintechs, contra Wells Fargo, contra First Republic, contra Bank of America, contra Chase. Obviamente depende de tu segmento, ¿no? Entonces la competencia está ahí, no solo de startups, también de corporativos que tienen gente ultra preparada, súper bien metida en tecnología, digamos, en el mundo, de ejemplo, de herramientas Stanley Black & Decker, que también tiene Stanley X, ¿no? Entonces, gente que está mucho más al tanto de lo que está pasando. En cambio, fintech, por decir, Perú, hay gente muy buena en el BCP, en Interbank, etcétera, pero el 80% de la gente no tiene buen servicio de banca o no tiene acceso a préstamos o está lejos de una agencia. Entonces, mientras que el 90% de la gente ya tiene un celular o un smartphone. Entonces, la oportunidad es distinta. Y creo que muchos errores que veo de emprendedores es cuando van con una mentalidad de
copiar algo que se ha hecho en Estados Unidos sin entender el matiz local en el que tal vez una oportunidad sea mucho mayor, la competencia es distinta y puedes tener inclusive mayor impacto en la vida de los usuarios, en la vida de los peruanos, y llevarte esa tajada primero antes de tratar de hacer algo que tal vez no funciona muy bien en la realidad local. Claro, ese es un punto súper importante. El hecho de desarrollar tecnología que está adaptada a la realidad específica de Latinoamérica, que no es la misma, no tiene los mismos retos que la realidad en países del primer mundo, como es Estados Unidos. Y asimismo, como tú mencionas, la cantidad de personas, la cantidad de competencia que vas a tener una vez que desarrolles tu idea, probablemente va a ser uno o dos empresas con las que compites, y esto es que acá en Silicon Valley, donde nace una idea y si es buena, probablemente vas a tener 50 empresas que empiezan lo mismo muy cerca de ti y estás compitiendo por el mercado constantemente. Muy buen punto. Y en ese sentido, ¿cuáles consideran que son los factores críticos que permiten que los ecosistemas de emprendimiento florezcan? Tú, Jorge, estabas mencionando acerca de los mentores, también Luis, estabas mencionando que la gente está muy familiarizada con el tema de los startups. ¿Qué otros elementos son críticos para poder generar el florecimiento de este tipo de emprendimientos? Sí, mira, creo que talento, financiamiento, mencionaba Jorge, es lo básico, y también estructura. Por ejemplo, y no sé, Jorge, no sé si ustedes hicieron, solamente cuando lanzaron es un Delaware C Corp, fácil de armar, fácil de hacer, acuerdo de accionistas, no se necesitan 50 abogados para hacer un documento. Hay un reglamento claro en el que la gente sabe cómo funciona, la gente no se quiere, es bien difícil hacerse o pasarse de vivo porque la estructura está bien conocida y bien armada. Entonces creo que ese marco legal es súper importante también. Bueno, financiamiento, talento, y creo que también, no solamente talento, pero creo que la gente también tiene que empezar al momento de, ya sea conocer la universidad, o está buscando una carrera, también más lugares en que uno pueda rebotar esto, ¿no? Y Combinator es un excelente ejemplo, donde la gente llega, rebota ideas, conoce, no está tan aislada, no como está cuidando su idea que nadie se la vaya a copiar, sino la gente recibe un montón de feedback que hace que sea mejor. Está pasando con UTEC, hay como programas así parecidos, pero es algo que, o por lo menos yo que he trabajado toda mi carrera acá en Silicon Valley, lo veo mucho más. La gente está más dispuesta a conversar y rebotar que en otros lugares. Sí, estoy 100% de acuerdo con lo que ha dicho Luis, sobre todo con ese último punto. Creo que es un tema de, no sé, cultural, de cambio de actitud. Eso es algo que he encontrado también en conversaciones con gente en Perú, es que la gente todavía por defecto asume, no todos, pero algunos o varios, todavía por defecto asumen malas intenciones y eso lleva a que, por ejemplo, no sean tan abiertos a compartir las ideas que tienen para empezar una empresa y todo eso, y eso es un factor fundamental que noté en Silicon Valley cuando pasé unos meses ahí, aquí en Toronto también. Sí, 100% de acuerdo con lo que dijo Luis. ¿Creen que hay necesidad de un cambio de chip en la mentalidad del peruano? Yo crecí en Perú, mi papá hizo su empresa allá y una de las cosas que he notado bastante es que los peruanos son bien emprendedores para empezar su propio negocio, generalmente con capital préstamo del banco de familia, pero no se lanzan al otro área que es en realidad tener inversores. ¿Creen que hay un poco de cambio de chip en esta mentalidad o en las nuevas generaciones que están saliendo o cómo se puede incentivar eso? Mira, de mi lado, y lo veo también mucho en mi rol de inversor, es decir, no lo veo, sobre todo tal vez porque las personas con las que hablo ya están en eso. Entonces hay muchísimos startups, hay conferencias de startups, ahora hay PVCC, no, Peruvian Venture Capital Conference. Entonces sí hay interés, sí hay ánimo, sí hay gente que busca inversión. Tal vez yo inclusive diría hay demasiada gente que busca inversión demasiado temprano.
Entonces, algo que es bien importante acá es un proceso de validar el proyecto, hacer un MVP, que se llama un Minimum Viable Product, trabajarlo. En inglés se dice bootstrapear, que es como jalarte los pasadores, básicamente, ¿no? Hasta un tiempo, llegar a cierta escala y luego levantar capital. Tal vez porque muchas universidades dicen que tienes que hacer un business plan y luego levantar capital. La gente se viene con esa expectativa en vez de... Y algo que también pasa mucho en Perú y sería interesante, sobre todo del lado de Jorge, qué es lo que piensa él. Hay muchísimo fundador en Perú que es un business founder, hay pocos technical founders. Y eso hace que sea muy difícil crear ese MVP autohecho por ellos mismos, escalable. Yo vine a Estados Unidos a estudiar ingeniería, entonces más o menos que lo pude hacer y lo pudimos trabajar. Pero también hay mucha gente que viene con una idea y dice, yo quiero la plata para hacerlo. Cuando en verdad la plata tiene que ser para escalarlo y hacerlo crecer, ¿no? Sí, eso es algo que también he notado. Quizás yo no esté en contacto tan cercano con el ecosistema en Perú como Luis o como tú, Mayra, pero he participado en una previa versión de este evento, también de un workshop en otro evento hace un par de años, y en este workshop una de las cosas que enfaticé fue exactamente este punto, que una de las cosas que noté, que ya había notado en ese entonces, basado en mis conversaciones con gente en el ecosistema, es que la mayoría de fundadores con los que conversaba era gente que tenía un business background, que tenía background de negocios y que estaban, muchos de ellos en la etapa de tratar de convencer a gente que pudiese desarrollar programas, aplicativos, software, y tratando de convencerlos para que los ayuden o para que se unan al equipo. Y eso es algo que acá es quizás lo inverso. Muchos de los fundadores que yo conozco acá son gente que no necesariamente son todos súper técnicos, pero todos son capaces de desarrollar los MVPs para sus productos, los MVPs a los que se refería Luis. Sí, eso es algo que también he notado. Un poco de la mano. Por favor, No, continúa. dale. No, iba a decir, falta un poco eso de estar de la mano entre la parte de negocios y la parte técnica. Uh-huh. Uh-huh. Y además de eso, de esa característica de que muchos de los emprendedores salen de la parte más de negocio, ¿qué otras características identifican en el emprendedor peruano que los ayudan a destacar en los mercados como Estados Unidos, o que les han ayudado a ustedes en este tiempo a destacar? Mira, lo que he visto de muchos de los emprendedores peruanos, los que llegan a hablar y un poco también, como se dice en inglés, self-selection, ¿no? Los que les ha ido bien y han escalado más, es muchísima resiliencia. Y eso tal vez es algo bueno y malo, porque claro, habiendo pasado por Perú, en el que hay poca, en Latinoamérica hay menos inversión en Perú, dentro de Perú, Colombia, México, digamos, y Chile es el que menos tiene inclusive. Entonces, harta resiliencia, harto, digamos, no sé cómo llamarlo, digamos, poder trabajar los recursos mejor. Entonces, muchas compañías que son ultra fondeadas, son poco frugales, gastan un montón en adquisición de clientes, usuarios, que los startups peruanos que yo he visto que han ido creciendo y han llegado a cierto punto, como decía, muy resilientes los fundadores, la han empujado, han sobrevivido ciclos y near-death experiences, y también, por ejemplo, tienden a ser más cuidadosos con el capital. Entonces, el burn o la tasa de quema de capital es mucho menor. La persistencia. Sí, eso. Y en tu caso, Jorge. Sí, creo que no tengo mucho que añadir con respecto a esa pregunta o ese punto, dado lo que ha dicho Luis. Es básicamente lo mismo. Las cosas, no creo que haya, de nuevo, basado puramente en mi experiencia, los atributos que creo que ayudarían a un emprendedor a ser exitoso, a maximizar las chances de que sean exitosos, no creo que sean específicas a cierto país o a cierta nacionalidad. Son cosas o atributos que he notado
gente de todo tipo de background, pero es básicamente lo que dijo Luis. También en la experiencia Grit, que es la experiencia resourcefulness, son los dos atributos principales que yo también he observado en gente que ha sido exitosa con sus emprendimientos. Sí. Por cierto, una cosa que quería aclarar súper rápido con respecto al punto anterior, es que una cosa que ha cambiado en los últimos 2 o 3 años es que hay muchos más productos y herramientas que gente que no necesariamente tiene un background técnico, que por ejemplo no sabe cómo desarrollar un website y todo eso, pueden utilizar para construir estos MVPs. Entonces, algo que quería aclarar era que no necesariamente porque un equipo fundador o todas las personas en un equipo fundador de una startup tengan solamente business background, quiere decir que no puedan desarrollar un MVP, por ejemplo. Como te digo, en estos días hay un montón de no-code tools que pueden utilizar para hacer eso sin necesidad de aprender lenguajes de programación y cosas así. Correcto. Y la siguiente pregunta es, en relación a su vínculo con el Perú y profesionales en el Perú, ¿ustedes buscan talento o tienen planes de expansión que incluya a Perú u otros países en la región? Bueno, si quieres, de mi lado, Certica ya está en Perú, tiene como 20 y tantas o 30 personas en Perú, ha crecido a Colombia, a México, este año va a contratar a varias personas, sobre todo en el lado técnico. Entonces, ya está creciendo. Del lado de inversionistas, las empresas en las que he invertido, por ejemplo, 4 que son de afuera, las de Perú, están creciendo, contratando e inclusive expandiéndose también, sobre todo a Colombia y a México. Y de las empresas que estamos invitando, hemos invertido 3, ya están entrando a Perú. Una ya ha armado su operación en Perú, está contratando un country head. Entonces, Perú es un mercado muy atractivo, sobre todo para temas de fintech, para temas de logística, para temas de educación también. Entonces, sí es un mercado no solamente de talento también, pero también de oportunidad. Entonces, hay muchos, como mencioné antes, hay una oportunidad gigante por el mal servicio que dan los bancos, las universidades, salud, etcétera. Entonces, eso crea una oportunidad. Pero otra cosa que es importante, yo le daría la vuelta a la pregunta es cómo ahora, sobre todo con el mundo remoto, es decir, yo estoy en casa, imagino que Jorge también, las compañías están empezando a resolver oficinas, pero muchos están diciendo voy a continuar con ciertas funciones remotas o voy a dar flexibilidad para que la gente trabaje remota si quiere. Entonces hay oportunidades tal vez en plataformas como Torre, por ejemplo, ¿no? Que uno puede trabajar para unicornios globales, para compañías de tecnología de Estados Unidos desde Perú, desde Arequipa, desde Lima, desde Trujillo, y ser parte de ese ecosistema sin tener que, como tuve que hacer yo, o tuve que hacer Jorge, venir a Estados Unidos o estar en Estados Unidos y luego participar en ese ecosistema, porque ahorita es un ecosistema global. El talento está cada vez más distribuido. Hay unicornios que son puramente remotos. No, Armatic creo que fue el primero, que es el que maneja WordPress. Entonces, un unicornio que nunca ha tenido una oficina. Una vez que su oficina tenía una oficina solamente para hacer eventos en San Francisco, pero no tiene una persona que trabaje en oficina. Entonces, cada vez eso está creciendo más y le da oportunidad a talento global, peruano, boliviano. Nosotros tenemos una compañía fundada por un emprendedor boliviano que está con decenas de millones de dólares de facturación anual. Entonces, el talento cada vez está haciéndose más global y la oportunidad también, a través de canales digitales, sobre todo. En tu caso, Jorge, tú trabajas con equipos en Perú, ¿planeas trabajar con países en Perú, en la región? Actualmente no trabajamos con nadie que esté basado en Perú o en Latinoamérica, pero como decía Luis, uno de los cambios que ha acelerado la pandemia, siempre había creído yo que este modelo híbrido de trabajo era parte del futuro, por lo menos en el mundo tech. La pandemia lo ha acelerado ese cambio por varios años. Y
como la mayoría de empresas tech en Norteamérica, en Drop, una vez que ya podamos regresar, sea seguro regresar a la oficina, ya hemos dicho que vamos a adoptar un modelo híbrido en el cual la gente que quiera trabajar desde casa permanentemente va a poder hacerlo. Aquellos que quieran ir a la oficina todos los días también pueden hacerlo, y aquellos que quieran ir solamente 2 o 3 días a la oficina pueden hacerlo. Vamos a soportar tener toda la infraestructura y los procesos, las herramientas necesarias para apoyar ese modelo híbrido. Y como parte de ese modelo híbrido, una de las cosas en las que yo personalmente estoy completamente abierto, y la empresa también, sobre todo en los equipos de ingeniería, es precisamente contratar gente búsqueda en América, en Norteamérica, Centroamérica y Latinoamérica, por cuestiones de logísticas en cuanto a la diferencia horaria. Creo que añadiría demasiado overhead en nuestro caso, añadir gente que vive en Europa o en Asia en este momento. Pero sí, contratar gente que está en Perú, en cualquier parte en América, es algo a lo que estoy completamente abierto. Sí, yo también cuando estaba en HoloBuilder evaluamos muchísimas veces las posibilidades de abrir oficinas en Perú. Eventualmente se fue más para Chile, pero siempre había buena oportunidad y profesionales muy capaces en Latinoamérica. Acerca del proceso de recaudación de inversión, ¿cómo fue ese proceso para ustedes? Especialmente cuando la empresa empieza desde Perú. ¿Cuáles han sido esos retos? Luis, tú mencionaste que cuando tú dejaste Google, ese proceso fue muy simple, no simple, pero fácil. Sí, digámosle simple. Sí. Más rápido, más rápido. ¿Cómo has visto un proceso similar en el siguiente emprendimiento? ¿Cómo ha sido ese proceso de recaudar dinero? No, mira, como te decía, cuando salí de Google y funcionamos Hattery, era como casi automático. En nuestro caso, porque ya éramos 3 ex-Googlers, en una empresa, y es más, Google al día siguiente nos dijo, bueno, qué pena que se van, pero que hay X, ¿no? Entonces, no es fácil, pero es simple, como dices, Maya, ¿no? Es como, se conoce, se entiende, y mañana puedes ir, es más, ni siquiera tienes que ir al abogado, te bajas en un form en Weebly o en Simply y está hecho en 2 minutos, ¿no? Y el día siguiente te depositan el dinero y ya estás. Para la inversión de Certica en Latinoamérica, que fue el segundo emprendimiento, y eso lo fundamos en Perú, Colombia, México en 2016. Y aparte era una transacción más compleja, que era empezó una compañía con un proceso de M&A también, porque era un roll-up. Tomó casi un año. Desde la primera conversación, digamos, desde que se decidió, sí, vamos a hacerlo, hacer todo el proceso. Este caso fue un caso distinto porque también tiene una fusión, pero por ejemplo, del lado que yo estoy ahora de inversionista, creo que Mayra se ha caído, hacemos due diligence, muchas veces, no es que queramos hacer más due diligence, pero vemos que hay temas que viene con una expresión colombiana, ¿no? Ningún deal viene sin chicharrón. Y chicharrón, anticucho, como quieran llamarlo, la gente ha hecho cosas medias difíciles, tal vez tiene cap tables que están un poco complicados, le ha dado mucho participación a un inversionista que no participa, o un co-founder que no es co-founder. Entonces, simpleza ante todo, como se decir, ¿no? Es decir, keep it simple, stupid, como dicen, es dejarlo limpio, que los founders sean los que están en el cap table, que no haya un advisor con 30%. Entonces, ahora es más fácil. Ya hay fondos en Perú, Salcantay, Inca Ventures, Angel Ventures, hay ángeles, Harold Marcenaro, del mismo Tech Ventures también tiene un programa de inversión. Entonces, ahora es más fácil, pero hay que hacer que las cosas sean fáciles. Entonces, muchas veces la gente trae demasiado baggage o equipaje a la transacción también.
Claro, y hay diferente literatura acerca de este tema para recolectar capital. Creo uno de los libros más recientes creo que Scott Cooper, eh, fue Secrets of Sand Hill Road, que habla acerca de toda esta recolección de capital y todas las partes en las que tienes que poner atención. Ujú. Exacto. Acá sí, La bájenselo en su Biblia. Kindle, cómprenselo. Si están en la Católica, como algo, fotocopienlo, pero sí, este es un must read, ¿no? Sí. Y así como estos hay Ya. varios, ¿no? Hay un par venture deals también, ¿no? Entiendan qué es lo que están haciendo, ¿no? Ujú. Exacto, la terminología es súper, súper importante y el modelo. En tu caso, Jorge, para la recaudación de fondos, ¿cuál fue esa experiencia? En nuestro caso, lo que hicimos cuando estábamos trabajando en Canopy Labs fue inmediatamente después del Demo Day en Y Combinator, empezamos el roadshow, supongo. Y tomó, el proceso tomó más o menos un mes y medio, 2 meses. Desde el primer día que empezamos el roadshow hasta que tuvimos el dinero en el banco. Entonces fue relativamente sencillo, rápido. Creo que cerrar la ronda que cerramos en ese entonces, hoy en día nos tomaría probablemente la mitad de tiempo. Creo. Sí, porque como dice Luis, las cosas se han simplificado con el pasar de los años. Y esa es mi experiencia levantando capital directamente, digamos. Ahora en Drop es una startup que es post-Series B. Hemos levantado una serie B hace 2 años ya. Estamos mucho más cerca a una serie C, hacer una post-Series C startup que una post-Series B. Pero no estoy yo involucrado en el proceso de fundraising en Drop. Ok. Bueno, y finalmente, para concluir la conversación, ¿qué oportunidades en esa nueva normalidad que se ha enfrentado no solamente durante el tiempo de COVID, pero ahora que las cosas han cambiado, como mencionaban, hay más aceptación por las reuniones remotas y este híbrido? ¿Qué oportunidades y desafíos ven para los fundadores en Latinoamérica que piensan expandirse a Estados Unidos o Canadá? Mira, del lado que yo veo, sobre todo emprendimientos, es mucho más fácil. En todos sentidos, desde el levantamiento de capital hasta expansión, hasta comercial. Ahora no es la expectativa que tenga que estar ahí. Por ejemplo, yo tengo empresas en las que he invertido en que han cerrado ventas de millones de dólares sin siquiera conocer a la otra persona. Ventas así y desde fintech a B2B hasta la empresa que hace B2B, educación corporativa B2B, que ha cerrado tal vez no un millón, pero de $800,000 sin siquiera haberse visto en persona con esa compañía. Y también para otras empresas que he visto, por ejemplo, que no están empezando a vender en Estados Unidos, temas de educación, de entretenimiento, sin siquiera tener un equipo en el mercado local. Y en cierto modo, claro, la pandemia nos ha fregado a todos, ha causado todo tipo de disrupción, pero también ha cambiado la expectativa de qué es lo que tienes que hacer. Estamos nosotros trabajando en una compañía que está haciendo un potencial IPO y está viendo el roadshow y los banqueros nos dijeron, antes tenías que demorarte 7 días viajando, yendo de Londres a Nueva York, cruzando el taxi que toma media hora. Ahora Zoom cada 20 minutos, chum, 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 chum. Entonces, mucho más eficiente la venta, no hay expectativa que tengas que ir o hacer una demostración en vivo, todo se hace de la manera virtual. En verdad ha bajado las barreras para ti, pero para todos también. Entonces, los mercados están mucho más activos. Hemos cerrado 6 rondas de inversión, todas remotas, algunos ya los conocía, otros no, pero todo se está haciendo ahora mucho más rápido. Y en tu caso, Jorge. No sé si tengo mucho que añadir. Supongo que lo único que diría es que por lo que he notado de hace ya un año y medio aquí en Canadá y también en conversaciones con gente que vive en Estados Unidos y trabaja en tech, es que hay mucho interés
por el mercado latinoamericano, en la comunidad de inversionistas en Norteamérica. Supongo que esa sería la oportunidad, pero obvio quizás para ustedes, pero para mí fue una sorpresa. Y creo que una de las cosas que como que han entendido, creo, los inversionistas, algunos de los inversionistas que conozco, con los que he hablado sobre el tema, es que es muy relacionado a lo que dijo Luis al principio de nuestra conversación, que es que hay modelos súper interesantes que han sido exitosos en Norteamérica, en Europa, en Asia, que pueden funcionar aquí en Latinoamérica, que todavía sino que tiene que adaptarse a la realidad de Latinoamérica. Y creo que han entendido que hacer eso es un ejercicio, no es un ejercicio trivial. Y que eso es básicamente, creo, una de las cosas que ha hecho clic recientemente en la comunidad de inversionistas en Norteamérica. Genial. Bueno, muchas gracias por participar. Ya estamos con el tiempo. Ha sido muy interesante conocerlos a ambos y sobre todo el trabajo que vienen realizando. Muchas gracias por las lecciones aprendidas y eso sería todo de nuestro lado. Sin embargo, el día de Startups recién comienza. Ahora continúa el panel liderando equipos de tecnología en América Latina. Again, muchas gracias a todos. Gracias, Mayra. Gracias, Jorge. Igual, Luis. Mayra, gracias. Hasta luego.